Modelo dictatorial. Una vez acaparado el poder judicial, una vez acaparado el poder legislativo, siguieron con el poder judicial y con los organismos autónomos. Redujeron el poder judicial a un apéndice más de la narcodictadura de Morena. Su fracasada reforma dinamitó en un año décadas de construcción institucional, concentración de poder y persecución política. Lo que le molesta es que el PRI tenga el valor de decirle al mundo lo que ocurre Y eso no lo tolera el PRI, porque habla de independencia judicial y se le queda en la desmemoria que todavía en diciembre del año pasado su dirigente, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, golpeador profesional, se reunió con Norma Piña para tratar de echar atrás esta reforma. De hecho, Ernesto Zedillo Ponce de León dijo que es un día triste, que la última neurona que le quedaba viva se le murió. Pero vienen aquí, tarde se les hace para descalificar el nuevo marco constitucional, pero que se oiga bien y se oiga lejos. En México manda el pueblo de México y nadie más. Y por más que les arda, poder, incluido Salinas Pliego, aguanten los argumentos, les quedan 10 segundos. Aguanten los argumentos que ya les saltaba, ya les urgía que el doctor Noroña viniera a darle su medicina. No se preocupen, tendrán de sobra los próximos 5 años. Amigos, un gusto saludarlos. Miércoles 17 de septiembre del 2025. Pues va el tercer round. Hoy en la Cámara de Senadores, pues Gerardo Fernández Noroña, ya como senador, pues se le va encima a esos priistas, en particular al dueño, al presidente del PRI, Alejandro Moreno. En la mañana estuvo mandando mensajes, esos mensajes que son diciendo, ladrando desde afuera, poniéndose muy sacalapunta, pero eso sí, de lejitos, mandando a su vocero como Pablo Angulo y hasta Carolina Villano. Veamos cómo los dejó a estos priistas que ahora su representante, su candidato, va a ser el empresario Ricardo Salinas Pliego. Así es, vean nada más esta paliza que le da Gerardo Fernández Noroña. Así que vamos a verlos, amigos, que se puso muy bueno y lo comentamos. Debemos reconocer que son muchas las problemáticas que enfrenta la política interior de nuestro país. Su complejidad radica en la falta de resultados, el deterioro de las instituciones y la impunidad que ofrece Morena a los criminales. En el grupo parlamentario del PRI sostenemos una verdad que nadie puede negar. Morena ha sido un desastre para México. Morena ha instalado una narcodictadura terrorista. Primero, con el atentado democrático que cometieron desde el inicio de la legislatura. Aseguraron mayorías ficticias carentes de legitimidad y con ello sembraron un modelo que parecía lejano, pero que hoy es una realidad, un modelo dictatorial. Una vez acaparado el poder judicial, una vez acaparado el poder legislativo, siguieron con el poder judicial y con los organismos autónomos. Redujeron el poder judicial a un apéndice más de la narcodictadura de Morena. Su fracasada reforma dinamitó en un año décadas de construcción de un poder judicial autónomo. Lo mismo hicieron con los organismos autónomos. De un plumazo desaparecieron el INAI, el IFT y la COFESE. Centralizaron sus funciones en el Poder Ejecutivo. A Morena les incomoda la democracia. Lo suyo es el autoritarismo, es la dictadura. La falta de contrapesos no es sana para un país que se dice democrático. Genera una clase política soberbia, ciega e incapaz de escuchar las voces críticas. Una clase política criminal que persigue a los opositores. Y junto a ello, vivimos una crisis de gobernabilidad. Los resultados de la falta de seguridad están a la vista. La percepción de inseguridad en un 63%. 6 de cada 10 mexicanos no se sienten seguros en las ciudades donde viven. En lugares como Culiacán, Ecatepec, Uruapan, la cifra llega a 9 de cada 10. En lo que va de los gobiernos de Morena, han habido poco más de 217,000 asesinatos en nuestro país. Delitos como la extorsión crecieron un 21%. Las desapariciones siguen aumentando. El INEGI reportó 45% de que los mexicanos sufren algún acto de corrupción al tratar con autoridades de seguridad. 3 de cada 10 mexicanos consideran corrupta a la Guardia Nacional y hoy ya son 4 de cada 10. Al morenizarla, con sus nombramientos, lo único seguro es que dinamitan lo poco que queda de la reputación y de la credibilidad. Hace unos días consolidaron además el carácter militar de la Guardia Nacional. Nosotros nos pronunciamos porque el mando de la seguridad pública sea civil. El desorden institucional ya cobra facturas tan altas que incluso empieza a manchar el prestigio de la Marina Armada de México. En un caso de corrupción histórico,
800,000 millones de pesos en el sexenio anterior ligado al contubernio de autoridades con el crimen organizado. Además, el huachicol fiscal ha costado 177,000 millones de pesos a los mexicanos. Por eso y por sus tranzas, Pemex ha quebrado. Es el atraco más grande que ha evidenciado hasta el momento que le han cometido al país. Los hijos de López se encuentran amparados contra posibles órdenes de aprehensión. En estos crímenes, todos los caminos conducen a López. Esa es la verdadera radiografía de lo que ocurre en México. La crisis refleja también el drama de personas desaparecidas. Más de 100,000 personas en 2023 aumentó 7 puntos. Y la incapacidad de este gobierno solo agrava la tragedia. Compañeras y compañeros, la consolidación de un modelo autoritario ha golpeado nuestra garantía más sensible, la seguridad. Por eso insistimos en el diálogo, en construir políticas públicas eficaces y que Morena y sus principales actores políticos rompan de una vez por todas con el contubernio, con el crimen organizado. Pero que quede claro, en el PRI no seremos cómplices del autoritarismo, no avalaremos gobiernos que se arrodillan ante la delincuencia y que obligan a los ciudadanos a pedir disculpas. Y tampoco callaremos ante la mentira oficial que pretende acusarnos de buscar apoyos en potencias extranjeras para calumniar a México. Nada más falso. Acudir a organismos internacionales no es traición ni calumnia. Se señalan hechos documentados, violaciones a derechos humanos, debilitamiento institucional, concentración de poder y persecución política. Lo que le molesta es que el PRI tenga el valor de decirle al mundo lo que ocurre en México con este gobierno. No se agrede a la patria, se denuncia la actuación de un gobierno que ha extraviado el rumbo. Nuestros señalamientos se sustentan en datos oficiales, en investigaciones y en reportes de organismos internacionales. Y lo más importante, es una defensa al Estado de Derecho. Morena podrá dinamitar instituciones, Morena podrá tachar de traidores a quienes pensamos diferentes, pero lo que jamás podrá dinamitar es la voluntad de millones de mexicanos que exigen justicia, paz, igualdad y libertad, que exigimos un país donde los criminales no tengan impunidad. Por la grandeza de México seguiremos luchando con fuerza. Que viva la democracia y que viva México. La política interior de Morena es el huachicol fiscal, la barredora, el narcogobierno y la corrupción institucional. Muchas gracias. A ver, vamos a hacer una pequeña labor de ilustración a la bancada del PRI. No hay ninguna reforma constitucional. Es la Constitución vigente, les pese lo que les pese, y la elección de las personas juzgadoras llegó para quedarse. Se dio un paso en la democratización para elegir a las personas juzgadoras integrantes del Poder Judicial. Y eso no lo tolera el PRI, porque habla de independencia judicial y se le queda en la desmemoria que todavía en diciembre del año pasado su dirigente, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, golpeador profesional, se reunió con Norma Piña para tratar de echar atrás esta reforma. De hecho, la Corte votó modificar la Constitución, para lo cual no tiene facultades. Y no se quedó ahí. Después de no alcanzar la mayoría calificada de 8 votos, se quedaron en 7. La expresidenta de la Corte, Norma Piña, se atrevió a decir que mayoría calificada de 11 era 6 y lo puso a votación y tampoco obtuvo los votos suficientes. Nos viene a hablar de independencia judicial el partido que su presidente hoy dio una mala noticia, por cierto, Ernesto Zedillo Ponce de León. Dijo que es un día triste, que la última neurona que le quedaba viva se le murió. Y entonces, ese hombre que quitó a más de 2 decenas de ministros y ministras de la Corte por su voluntad y puso a dedo los nuevos integrantes de la Corte, supeditándolos a su mandato y a su determinación, nos vienen a hablar de independencia judicial. Pero además por una persona juzgadora que tomó protesta aquí y que pide licencia, dicen que es una catástrofe el procedimiento, que es una crisis del Poder Judicial. Yo lo único que quería preguntar era si habían escuchado a la persona juzgadora más allá de lo que mandó por escrito, dado que un precedente de negar una licencia no es un precedente menor. Y me parece que más allá de lo que alegó en su documento, hubiese valido la pena escuchar algún argumento adicional. Pero que de ahí se arranquen a hablar de la corrupción en las aduanas, que durante todos los gobiernos del PRIAN fue monumental, fue monstruosa, fue brutal. Bueno, es el colmo de la desvergüenza. Hoy que se está procesando a gente ubicada del gobierno en actos de corrupción, le dicen huachicol fiscal, a mí no me gusta nada el término, es contrabando de combustible. No sé si me quiere decir, yo acepto, si me va a preguntar. Senadora Villano, ¿con qué objeto? Si me permite el orador hacerle una pregunta. Con mucho ¿Acepta, gusto, senador? Con mucho gusto. Adelante, senadora Villano. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta. A ver,
Senador, una pregunta. ¿Usted cree que es mejor que venga algún denunciado, algún indiciado, a pedirnos perdón aquí por alguna ofensa que nos haga? ¿Eso es mejor que la justicia a la que se supone podemos aspirar con esta reforma? Ya no esté viendo al pasado, les toca gobernar, les toca hoy gobernar. Ya deben dejarse de justificar. Justifíquense en el pasado, son 6 años de Andrés Manuel. Nada más mi pregunta concreta es, ¿usted cree que es mejor que vengan aquí a pedirnos perdón por alguna cosa que se considera ofensa, a ir a los tribunales que hoy van a ser puros y totalmente neutros? Esa es mi pregunta concreta. Tiene 2 minutos para la respuesta, senador. Pensé que me iba a preguntar qué opinaba que el próximo candidato del PRIAN va a ser Ricardo Salinas Pliego, protegido por el Poder Judicial para que no pagara sus impuestos con una fortuna de miles de millones de dólares, que tuvo la audacia de dar un grito para hacer contraste con el grito de la compañera presidenta. Y la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se vio gigantesca en ese grito, recuperando la identidad. Todavía hay quien critica que por qué a Josefa Ortiz no le pusieron el de Domínguez. Todavía hay quien critica que cómo se atrevió a reivindicar a las mujeres indígenas y a las heroínas anónimas. Y en cambio, estoy elaborando. Y en cambio, Ricardo Salinas Pliego dijo, vivan los evasores de impuestos, vivan los atracadores de la patria, vivan los explotadores permanentes, viva el saqueo de la nación y el robo del presupuesto nacional. Ese va a ser el candidato del PRIAN en 2030, que por cierto, qué nerviosos andan, todavía ni cumple un año la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y andan con semejante, después de Claudio Xóchitl González, ahora Ricardo Salinas Pliego, ahí la llevan, los felicito ampliamente. Aún con la justicia anterior, un abogado de un despacho traficante de influencias internacional que me agredió físicamente, aún con la justicia anterior, ese abogado sabía que iba a ir a la cárcel y entonces prefirió venir a pedirme disculpas, y eso tiene loca a la oposición. ¿Cómo? Ya no podemos golpear impunemente, ya no podemos agredir impunemente. Su tiempo para la respuesta y continúa sí, pero su sigo tiempo. con mi tiempo. Gracias, Presidenta. Entonces ahora ya no mandan abogados, ahora mandan a un senador de la República con 5 golpeadores disfrazados de legisladores federales, 3 de ellos no integrantes de la comisión permanente, a sentar un precedente gravísimo como es golpear al presidente de la comisión permanente, nada menos que del Congreso de la Unión. Lo que hay que ver, dice un desclasado paniaguado de Chihuahua que lloro. ¿Cómo lo ven? Como les dije ese día, cobardes dicen cuando te echan montón. Cobardes cuando mataban a Gustavo Madero, pero vienen aquí, tarde se les hace para descalificar el nuevo marco constitucional, pero que se oiga bien y se oiga lejos. En México manda el pueblo de México y nadie más, y por más que les arda, larga vida al pueblo de Iztapalapa, respeto para el pueblo de Iztapalapa cuando vengan a tribuna, ese pueblo revolucionario, ese pueblo trabajador, ese pueblo comprometido, ese pueblo sufrido, que acaba de vivir una catástrofe con lo de la pipa, producto de sus corruptelas y de todo lo que hicieron, de negocios que dieron a gente al cobijo de poder, incluidos Salinas Pliego. Aguanten los argumentos, les quedan 10 segundos. Aguanten los argumentos que ya les saltaba, ya les urgía que el doctor Noroña viniera a darle su medicina. No se preocupen, tendrán de sobra los próximos 5 años. Termino, porque me interrumpen mucho, senadora presidenta. Termino. El mejor poder judicial que ha tenido el país tomó protesta aquí el 1 de septiembre, les pese lo que les pese. Y por más que su racismo y su clasismo les haga echar espuma por la boca, el presidente de la Corte es un hombre de origen indígena, Hugo Aguilar, que va a hacer de lejos mucho mejor papel que la señora Norma Piña, que tanto echan de menos. Ahí lo tienen, amigos. El senador Gerardo Fernández Noroña, muy preciso y conciso en cuanto a los argumentos que pelean los priistas. No quieren el Poder Judicial, perdón, el nuevo Poder Judicial, porque saben que ahora sí viene la justicia que tantos años pedíamos nosotros los mexicanos. Saquen sus conclusiones, amigos, y mándenme sus comentarios. Lo que piensen, pónganlo allá, mándenmelos. Me gusta leerlos y también agradezco que me apoyen con su poderoso like. Es muy importante. Igual si comparten la información. Y también si lo consideran, suscríbanse a su canal Legión Política. Les recuerdo que es totalmente gratuito.
active la campanita, le va a llegar más notificaciones de los videos que hacemos aquí en su canal de Geopolítica. Yo soy Francis, cuídense mucho, nos vemos pronto, adiós.